¿Quieres instalar en tu Africa Twin los faros auxiliares, los puños calefactables, pero no quieres llenar el manillar de botones? ¿Te gustaría montar estos dos accesorios, pero poder usarlos desde las piñas originales? Y lo más importante, ¿no quieres desembolsar los casi 800 pavos que costaría esto en el servicio oficial? Pues quédate un ratito que te cuento cómo hacerlo. Un día de estos quiero hacer una revisión de lo que es mi Africa Twin y creo que esta va a ser la única o la principal queja que voy a tener de esta moto. Este mensajito de la pantalla, joder, este mensajito debería salir la primera vez que compras la moto y ya está. No cada vez que enciendes la moto, es que cada vez que enciendes la moto te sale el mensajito y hasta que no lo quitas tú dándole al botón no se quita. La Africa Twin tiene como opción poder utilizar estos accesorios desde las piñas originales, pero para ello hay que habilitar la función. Y eso es algo que te tiene que hacer el servicio técnico, o si tú eres un poco manitas lo puedes hacer también. Si directamente entramos al menú de opciones y nos vamos a la opción de servicio, vemos que la opción de equipo está capada, no se puede actuar sobre ella, ¿vale? Eso es porque hay que programarlo primero. Sin hacer nada y como viene la moto de serie, el botón función lo único que te da es la opción de activar o desactivar las luces diurnas o de subir y bajar el volumen del intercomunicador. Vamos a ver cómo lo activamos. Quitamos el asiento trasero y buscamos un conector rojo. Este conector rojo, si tienes el Mapit, vas a tener conectado un cable que es el que alimenta el Mapit. Si no lo tienes, simplemente tendrás una tapa para que no le entre polvo. Una vez localizado, le quitamos la tapa o el conector que tenga y vemos que tiene 6 pines. 3 abajo de color blanco y 3 arriba de color rojo. Los que nos interesan son los del color rojo, en concreto los 2 de los extremos. Con un cable de cobre rígido lo que vamos a hacer es puentear esos 2 pines de los extremos. Vale, lo enfocamos así, creo que se verá bien. Y el único cuidado es pues que el cable de cobre no toque ninguna parte del chasis. Abrimos de nuevo el menú, vamos a configuración, a servicio y a equipo. Y aquí ya tenemos las opciones del faro auxiliar y de los puños calefactables. Bueno, si vamos para atrás, veis que la opción de equipo ya está habilitada, ya no está capada como antes, ya se puede abrir el desplegable. Una vez que abrimos el desplegable, el menú, dentro tenemos los puños calefactables y las luces antiniebla. Las habilitamos. Salimos del menú, apagamos la moto, quitamos el puente, volvemos a conectar el Mapit o el tapón que tuviéramos en su sitio. Encendemos la moto, volvemos a quitar el mensajito. Vemos que ahora dándole al botón de función ya nos aparece aquí abajo en el menú los puños calefactables con sus 5 niveles, las luces diurnas como antes, los faros antinieblas para encenderlos o apagarlos y para subir o bajar el volumen del intercomunicador. Ahora ya solo sería cuestión de quitar las tapas laterales, hacer todas las conexiones y poder utilizar tus accesorios desde las piñas, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Y nada, pues ya sabes, si te ha gustado, dale un like así de grande y nos vemos en el próximo vídeo.